Buenos días, amados hermanos. Como se decía en otra oportunidad, la iglesia no es el edificio. El edificio podemos nosotros cerrarlo o abrirlo, pero la iglesia es el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Ese no se puede cerrar. Y en su buena providencia, una muestra de ello es ahora. Por una providencia adversa como la pandemia, donde la vida nuestra está en peligro, la iglesia no se congrega físicamente en este edificio, sino que lo hacemos virtualmente. Las familias en sus casas, a través del internet, pueden seguir el servicio y estar presente en el servicio. Y Dios ministrar nuestras almas. Recordemos lo que Jesús dice del día del Señor. El día del Señor fue creado para beneficio del hombre. O dicho de otra manera, que toda la tecnología es para beneficio nuestro y la estamos usando para el bien de la iglesia, para la gloria de Dios, la edificación de nuestra fe, llamar a los elegidos y que quede siempre ese testimonio que nuestro Dios se agrada en salvar. De manera que un abrazo fraternal a todos nuestros hermanos y un abrazo cordial a todos nuestros amigos. El texto para considerar hoy se encuentra en el libro del profeta Miqueas, en el capítulo 6 y el versículo número 9, y que hemos titulado Mensaje del COVID-19. Así que nos encomendamos al Señor en oración y para pedirle que su misericordia esté con nosotros en esta hora. Así que oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. A ti nuestras acciones de gracias, porque tú has mandado y nos ha permitido que te invoquemos como nuestro Padre y nuestro Dios. Y al invocar tu nombre te damos gracias por todas y cada una de las cosas y eventos que tú mandas en nuestras vidas. Porque tú nos has enseñado por medio de tu palabra que tú haces todas estas cosas para mostrar tu poder y para salvarnos. Gloria pues a tu bendito nombre. Pero también somos conscientes de lo que somos y de lo que dice tu bendita palabra, que somos pecadores. El mal está en nosotros. Tú lo has revelado y nosotros en nuestras vidas lo hemos confirmado. Así que te suplicamos, perdona nuestros pecados, borra todas nuestras transgresiones, límpianos de nuestra maldad, purifícanos con hisopo y seremos limpios. Lávanos cada vez más y seremos como Blancanieve. Danos un corazón recto y un espíritu noble que dirija nuestros pasos. Y te suplicamos también que tú unjas al predicador. Dale a hablar como conviene. Queremos oírte a ti siempre y más en esta providencia tan adversa que ha cambiado el giro de nuestra vida diaria. Háblanos, Señor, haznos vivir. Muéstranos una vez más que tú estás con nosotros. Vivifícanos con tu espíritu y con tu palabra, porque te lo rogamos dándote gracias en el nombre de aquel que tú quisiste que él pusiese su vida en expiación por nuestros pecados y le prometiste que tu voluntad sería en su mano prosperada. Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que leemos en Miqueas capítulo 6 y el verso número 9. Dice así la Escritura: La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Llamo vuestra atención
en que dice el texto, la voz de Jehová o la voz del Señor. Y en el propio versículo podemos inferir que Dios habla a la humanidad de dos maneras. Por su palabra, que es la Biblia. La Biblia es la revelación por escrito de la mente y voluntad de Dios al hombre. Y también habla por su providencia, que en este versículo se llama el castigo o sus hechos. Así que dice la voz del Señor y clama. Y el clamor es una voz alta, audible, fuerte, que nadie puede dejar de oírla cuando Dios habla. Dice la voz de Jehová clama. ¿A quién clama? A la ciudad, a los hombres, a la humanidad. Y luego agrega más adelante, prestad atención al castigo y a quien lo establece. Y enfoco esa palabra, prestad, es un imperativo. Y en este texto y en la providencia que nos ha tocado, creo que toma un significado amplio y evidente. Prestad, como es un imperativo, eso indica que necesita de parte nuestra un esfuerzo mayor para verlo con ojos de fe. Algunos dicen, tocante al tema de la pandemia, que es obra de China con una guerra química. Nótense, la mente natural dice que los chinos. Y esta semana oía a un predicador mexicano. En YouTube tenía 124,000 personas que habían oído su mensaje. Y él decía que eso es de las farmacéuticas. Pero eso no es bíblico. El texto dice que toda vez que hay castigo, pestilencia, plaga sobre la humanidad, es obra de Dios. Por lo tanto, vuelvo al punto. Prestad atención al castigo. Se requiere un esfuerzo adicional para ver la pandemia con ojos de fe, con sentido espiritual. Es decir, que el texto está diciendo que hemos de ver la pandemia como una vara en la mano de Dios, castigando el pecado de la humanidad. ¿Cuál es el objeto entonces de la pandemia? Dos es el objeto. Dios mostrar su poder y para salvar, para avivar el evangelio. Así que la pandemia, no solo ha estremecido los cimientos de China, sino de toda la humanidad. Más de 175 países están en cuarentena. Dios ha hablado y nadie puede dejar de escucharle. Es el propósito, pues, de nosotros en esta mañana y en este sermón, traer la palabra de Dios, porque lo que debe dirigirnos no es el coronavirus, ni la pandemia, ni la voz de los científicos, ni los filósofos, no, ni mucho menos de los falsos maestros. Lo que debe dirigirnos ahora es, como dice aquí el profeta, los consejos del cielo gobiernen nuestras vidas en medio de una pandemia o una providencia adversa que es el coronavirus. ¿Cómo será nuestro sermón? Primero, una breve explicación del texto y segundo, algunas lecciones a aprender de esta situación. Así que leo nuevamente el versículo para proceder a desglosarlo. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. En el verso se pueden ver tres asuntos. Un mensaje, la voz de Jehová clama a la ciudad. Un argumento o una bendición, es sabio, es una dicha, es una bienaventuranza
temer al nombre de Dios. Nos hemos vuelto locos. Hay un egoísmo desenfrenado. Es tan grande el egoísmo que hay algunos que han llegado al extremo de ir en contra aún de la biología o de la naturaleza. La naturaleza es que establece los sexos, pero ellos con un egoísmo desenfrenado lo establecen según su deseo. Así que es una manifestación de su enojo. Por lo tanto, cualquier fenómeno natural o de la pandemia es un mensaje de Dios a las criaturas que se han olvidado de Él. La creación y todas sus manifestaciones, sean terremotos, sean tempestades, sea una pandemia como esta, son instrumentos en las manos de Dios. ¿Para qué? Dos cosas: el mostrar su poder y su inmensa compasión para salvar. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, dice un texto o un versículo. Pero también en otro lugar dice Jesús: toda la Escritura habla de mí. ¿Y quién es Él? Jesús. ¿Y cuál es su nombre? ¿Qué significa su nombre? Salvar. De modo que toda la palabra y la providencia tienen un objeto: salvar. Y luego agrega el versículo: es sabio, es prudente temer a tu nombre. ¿Qué es la prudencia? Bueno, alguien ha dicho que la prudencia es como una mesa de 3 patas. Y esas 3 patas son seguridad, bondad y justicia. Dicho de otro modo, que cuando yo tengo un caso enfrente y tengo que tomar una decisión, debo tomarla con prudencia. Lo primero es mi seguridad. A veces decimos: fulano maneja o conduce su vehículo de una manera prudente. O dicho de otro modo, que cuando él toma el guía o el timón de su vehículo, lo primero que tiene en mente es seguridad para él y para otros. Y dice aquí: es sabio, es prudente ante esta pandemia temer su nombre. Por eso he dicho que lo que debe dirigirnos no es el coronavirus, sino los consejos divinos. De modo que si uno ve a Dios, esto podrá producir quietud en mi alma y santificar. El Padre Nuestro lo dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre en toda tu creación. Que el coronavirus santifique tu nombre. Es sabio temer tu nombre. ¿O es prudente? Hermanos, los hombres tienen razón, sabiduría para planificar, pero a la larga es de parte de Dios el asunto. Oiga cómo lo dice el hombre sabio en Proverbios 16:1. Del hombre son los planes del corazón, pero de Jehová es la respuesta de la lengua. Hermanos amados, solo Dios puede producir con el coronavirus lo que está sucediendo. Que haya un virus con espinas que clava en la célula, que se meten dentro de la célula, y el oficio de la célula de reproducirse, ellas lo anulan y ellas se reproducen a sí mismos, se meten en los alvéolos de los pulmones para matar. Pregunta: señor predicador, dice la Escritura que el alma que pecare morirá. Si vamos a morir y si las profecías se van a cumplir, ¿por qué entonces tanto afán? ¿Por qué tanto esfuerzo para salvarnos? Porque dice en otro lugar: yo no quiero la muerte del impío, yo no quiero la muerte del hombre en general. El mismo que ha establecido que la justicia me mate es el mismo que en otro lugar que me dice que haga todo el esfuerzo para estar vivo. Y yo quiero estar vivo. Él me dio un instinto de conservación para estar vivo. Por lo tanto, debo hacerlo así.
El asunto es que el coronavirus es castigo divino. El sol no brilla por accidente, ni el planeta Tierra se mueve por casualidad. El Señor creó todas las cosas con la palabra de su poder, las sostiene y las gobierna por su voluntad. Ningún ser humano muere por casualidad. Leo de la propia Escritura esto dicho en la palabra de nuestro Dios. En Deuteronomio capítulo 32 y verso 39, leo: Yo el Señor, yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Así que es indiscutible que estamos frente a un juicio divino. Si alguien se muere, no es casualidad, no fue el coronavirus, es el juicio de Dios. Todas las naciones, es el juicio de Dios. Pero también dice que Él hiere y es la misma mano la que sana. De modo que si yo veo al coronavirus como una obra de los chinos o como una obra de la farmacéutica, me deja sin esperanza. Sin embargo, como dice el texto, es sabio temer a tu nombre. Si yo veo a Dios castigando y Él es que hiere y con la misma mano sana, entonces yo le voy a rogar, me voy a humillar, como dice en otro lugar, si se humillare mi pueblo, entonces yo voy a rogar, yo voy a pedir que me sane. Y ese es el objeto de este sermón, que la iglesia se envuelve en oración y en ayuno para rogar a nuestro Dios, sánanos, o como dice el salmista, aparta de mí esta plaga. Así que es indiscutible que estamos ante un juicio divino. La BBC de Londres, en uno de sus artículos en esta semana, escribió lo siguiente, y que voy a leer porque creo que es pertinente a nuestra situación. Leo: El coronavirus es un enemigo increíblemente astuto. ¿Por qué el virus que causa el COVID-19 se propaga con tanta eficacia entre los hombres? Porque es astuto, termina la cita. De manera que los científicos están viendo que el coronavirus tiene una inteligencia detrás. El juicio divino. Entonces será tu destreza espiritual en toda providencia ver la mano de Dios. Ve al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, dice Proverbios capítulo número 3. Cuando el cautiverio babilónico encontramos lo mismo en Jeremías capítulo 7 y el verso 12 leemos de la siguiente manera. Dice el Señor a través del profeta: Id, un imperativo, como dice aquí, estad atento. Id pues a mi lugar que estuvo en Silo, donde al principio hice morar mi nombre, y ved lo que le hice a causa de la maldad de mi pueblo Israel. Cuando el pueblo llegó a la tierra prometida, en Silo fue que Él hizo morar su nombre. Y era bendición para todo Israel. Pero Israel se entregó a los ídolos. Y Él ahora, frente al cautiverio, dice: mira lo que yo hice allá y que no aprendiste, no me oíste, no atendiste a mi voz. Destruí a Silo para que no me invoquen. Por mi juicio me han provocado a ira. Y ahora eso mismo está sucediendo. Recordemos esto, amados hermanos. La mano que hiere es la mano que sana. De aquí inferimos esto: que ser espiritualmente insensible ante tales providencias sería una gran ofensa o desagrado contra Dios, y por tanto un perjuicio contra nuestras almas, porque tal indiferencia apartaría de tener comunión con Cristo, ya sea por medio del arrepentimiento o la acción de gracia, según el caso, termina la cita. Ahora, ¿por qué traemos este tema?
porque Dios ha hablado. Él me dice, presta atención al castigo, la voz que clama en la ciudad. Él me ha hablado. Si yo veo los chinos, la farmacéutica, las grandes potencias haciendo el coronavirus, mi comunión con Dios se deteriora, se disminuye. Pero si yo veo a Dios manejando esto, mandando este castigo, mi comunión con Él se fortalece, mi temor crece y su gracia en mí también. Dice en otro lugar el profeta Malaquías: entonces me acercaré a vosotros para juicio y seré veloz testigo contra los hechiceros y adúlteros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías capítulo 3, versículo número 5. De modo que si no vemos la pandemia y su enfermedad, el COVID-19, según los lentes de las Santas Escrituras, sería un desprecio al Creador. Recuerden que Dios me habla de dos maneras: por su palabra, la Biblia, y también por su providencia o por los hechos. Y vuelvo al punto: prestad atención al castigo. ¿Y para qué Él castiga? Para llamarlo al arrepentimiento. Porque Él es la mano que hiere y es la mano que sana. De modo que si yo presto atención, lo veo con ojos espirituales, voy a salir corriendo hacia Él. Un niño cualquiera comete una travesura y viene su hermanito y le dice: mami te va a castigar por eso. Él no le va a pedir perdón al hermanito que se lo dijo. Él va a ir donde mami a pedirle. Lo mismo es aquí. No podemos pedirle perdón, Dios nos libre, a las potencias, a los chinos, a las farmacéuticas, porque no es eso. Pero a Dios sí. Y Él es de inmensa compasión. Así que prestad atención al castigo y a quien lo establece. Esa es la explicación del versículo. Ahora, lecciones a aprender de esta calamidad. Pero antes de entrar a las lecciones, debo decir algo. Vuelvo atrás. A la luz del versículo, inferimos dos verdades, o una verdad con dos aspectos: que Dios habla a los hombres de dos maneras: por su palabra, la Biblia, que es la revelación por escrito de la mente y voluntad de Dios al hombre, y por su providencia, que son los hechos. Pero lo que ha de dirigir nuestras vidas no es la providencia, sino las escrituras. Y voy a dar tres casos. Primero, Job. Si usted lee el libro de Job, parecería que Dios estaba disgustado contra él, al punto que los amigos de Job interpretaron la providencia por los hechos y dijeron que Dios estaba airado contra él, que él era un impío, un hombre malo, y por eso estaba siendo castigado. Pero no, cuando uno lee entero el libro se da cuenta que Dios siempre estuvo con él, aunque la providencia decía lo contrario, pero la voz de Dios decía que estaba con él. Esteban fue apedreado. En el libro de los Hechos, en el capítulo número 7, dice que Esteban, siendo apedreado, invocó el nombre de Dios y vio la gloria de Cristo. A tal punto vio la gloria de Cristo que él, siendo apedreado, le decía: Señor, no le tome en cuenta los pecados a los que me apedrean. Un poder tremendo vino a él. Sin embargo, los hechos eran en su contra o de toda adversidad. David, siendo perseguido por su hijo Absalón para matarlo, Dios estuvo siempre con él. El Señor Jesucristo, aún sus discípulos que iban camino de Maús, creyeron eso. Y así estaba profetizado. En Isaías 53 dice que van a tener a Cristo como castigado de Dios.
De manera, los hechos de nuestra vida diaria no son suficientes para medir el trato de Dios con nosotros. Un verdadero creyente, un héroe de la fe, pudiera tener aflicciones, adversidad, sin embargo, Dios está con él. Oigan este texto, adicionalmente. Dice 2 Timoteo 4:16. En mi primera defensa, nadie estuvo de mi parte. Más bien, todos me desampararon. Pero el Señor estuvo conmigo y me dio fuerzas. Miren el caso de Pablo en un tribunal, todo en contra, y Dios estuvo con él. Reitero entonces que lo que debe dirigir nuestra vida no es la providencia. ¿Hay un castigo divino por medio del coronavirus? Sí, lo hay. ¿Es Dios para castigarnos? Sí. ¿Para mandarnos al infierno? No necesariamente. ¿Y para qué? Para dos cosas: mostrar su poder y salvar. ¿Y qué quiere Dios con todo esto? Arrepentimiento. Que los hermanos y la iglesia en todo lugar renueve su arrepentimiento. Si se humillare mi pueblo, o como dice el salmista, consideré mis pasos, mi vida, me examiné y volví a tus testimonios. Hagamos pues una buena construcción. Así que, habiendo introducido o dando esta nota, veamos ahora algunas lecciones a aprender de esta situación. Primero, hermano, usa el coronavirus para cultivar tu comunión con Dios. En una situación como esta, la comunión consiste básicamente de dos cosas: que Dios me habla y yo respondo con fe. ¿Y cómo respondo con fe? Bueno, dice el texto Jehová, pero Jehová es invisible. Si yo logro ver al Dios invisible, espíritu invisible, con una vara llamada coronavirus en sus manos o en su mano derecha para venir contra mí, ese es el inicio de la comunión. ¿Y cómo yo tengo comunión con Él? Con fe, y la fe en dos aspectos: arrepentimiento, examinando mi vida, o acciones de gracias que Él me ha despertado. De modo que la pandemia es una buena oportunidad para nosotros tener comunión con el Señor. En el Salmo 9, verso 16, leemos: Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. Vemos el castigo. Particularmente, yo he visto el castigo y me ha llenado de miedo. Y digo como el profeta: oh Dios, que mi miedo y mi temor seas tú. Ablanda mi corazón a tu temor. Unifica mi corazón para que yo te tema, porque mi corazón siempre anda dividido entre las cosas del mundo y las cosas de Dios. Unifícalo, y que las cosas del mundo yo las use simplemente como escalera para acercarme a ti. La pandemia del coronavirus puedo usarla como una escalera. Está contra mí, pero yo me pongo sobre ella, porque el Señor me ha dado alas a los que esperan en Él, y voy al trono de la gracia. Y en el trono de la gracia está el Señor sentado en su trono. Y dice el libro de Apocalipsis que a su derecha hay como un cordero inmolado. En otras palabras, que toda vez que el creyente invoca el nombre de Dios en espíritu, en fe, el Señor tiene como un cordero inmolado a su derecha la obra de Cristo, donde sació su ira para satisfacer su justicia contra mí.
Así que el coronavirus es una buena oportunidad para fortalecer nuestra comunión con Dios. Y como he dicho en dos aspectos, Dios se manifiesta con enojo, nosotros respondemos con fe, viéndole. Otro caso, oigan este texto, dice David, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y lo vamos a actualizar. De día y de noche, el coronavirus está cada vez peor. Se ha agravado. Mi vigor se convirtió en sequedades de verano. No puedo ni salir al patio. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Nótense, vino un castigo divino contra David. David entonces se arrepintió y llegó a esta conclusión. Confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así que del texto vemos tres cosas: un tiempo doloroso, un alma triste, pero esperanzada. ¿Y por qué? Porque él vio su aflicción, la mano de Dios, tuvo comunión con él. De modo que si un corazón es sensible a la providencia, podrá alegrarse con más facilidad. Repito, si un corazón es sensible a la providencia del Señor, eso le capacitará que en tiempo de adversidad le sea más fácil alegrarse. En el Salmo 92, el salmista lo pone con estas palabras: ciertamente me has alegrado, oh Jehová, con tus hechos grito de gozo por las obras de tus manos. Pero nótense, dice él aquí, me has alegrado, me has levantado, has sido conmigo en medio de la adversidad. Igualmente, si usted lee cuando el juicio de Sodoma y Gomorra, que llovió fuego del cielo y los consumió a todos, cuando Abraham vio eso, se humilló y dijo: ¿quién soy yo para hablar con el Señor? Yo soy polvo y ceniza. Génesis capítulo 18, versos 21 y 27. Así que es un buen momento para aumentar nuestra comunión con Dios. Segundo, el coronavirus es un estímulo a la fe. En todos los creyentes hay lo que algunos han llamado una dosis de incredulidad. En todos los corazones. En el caso de los incrédulos, es incredulidad total. En el caso de nosotros, es dosis de incredulidad. Esta semana leía un artículo donde acusaba a los chinos como el causante de todo esto, y en algunos tribunales, tanto en Europa como están en Estados Unidos, están pensando llevar una demanda contra el gobierno, una demanda en los tribunales internacionales contra el gobierno chino. Como que la causa son los chinos. Pero eso sucede cuando yo no veo correctamente la providencia. El punto es que cuando lo estoy leyendo, yo llegué a creerlo y dije: estos chinos. Pero de pronto, como en la escritura hay segundos pensamientos mejores que primero. No, si veo los chinos me quedo sin esperanza. Si veo las farmacéuticas me quedo sin esperanza. Pero si veo a Dios, repetimos lo anteriormente dicho: la mano que hiera es la mano que sana. Volvamos pues al Señor. Hermanos amados, si solamente viéramos la providencia, fácilmente caemos en un juicio incorrecto. Y el Salmo 73 es prueba de lo que estoy diciendo. Asaf. Llegó un momento que en el Salmo 73, Asaf habló de la siguiente manera:
dijo él: estos impíos siempre están tranquilos y aumentan sus riquezas. Ciertamente, en vano he mantenido puro mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Salmo 73, versículos 12 y 13. ¿Qué está diciendo Asaf? Oh, él puso su vista en los impíos y ahora mismo no va a ser difícil poner la vista en muchos impíos ricos. Hay algunos que se están enriqueciendo de esta situación. Sí, se están enriqueciendo de esta situación. En cambio, el creyente que se somete a las leyes, la situación es difícil, queda sin empleo, sin ingreso. Nos ponen en suspensión y quizás algún día nos pagan. El gobierno ha traído una ayuda, bien, pero una ayuda insuficiente. En cambio, a los impíos les va bien. Asaf vio lo mismo y su juicio fue incorrecto, al punto que Asaf en el versículo número 13, para ponerlo en lenguaje presente, dijo de la siguiente manera: oye, pero yo he sido cristiano en balde. ¿Para qué soy cristiano? ¿Para qué? Juicio, falta de dinero, problemas en la familia, enfermedades. En cambio, estos impíos viven bien. Tienen mascarilla, se encierran en sus casas y les va bien y son impíos. El mismo Asaf, en el Salmo 73, volvió en sí y dijo: oh, pero el fin de ellos es el infierno, el mío es la gloria. Procuremos pues cultivar una visión esperanzada y espiritual. A ti y a mí, amado hermano, en Cristo nos espera gloria eterna, felicidad sin fin. Esto es breve. Las aflicciones presentes son pocas en comparación con la gloria venidera que nos espera en el día de gloria y al regreso del Señor Jesucristo. Es verdad, muchos serán castigados aquí, pero los impíos serán castigados en el otro mundo y para siempre. Cuidémonos pues. Y hay uno de los salmos que abunda en este particular y les invito a considerarlo. El Salmo 58. Dice así la Escritura en el Salmo 58. Con el corazón obráis iniquidad en la tierra y a la violencia abrís camino con vuestras manos. Versículo número 2. Permítame buscarlo. Salmo 58. Salmo 58. Versículo 2. Repito. Con el corazón obráis iniquidad en la tierra y a la violencia abrís camino con vuestras manos. Está hablando de los incrédulos. Ellos obran en iniquidad planeada. Ahora voy a ver cómo evado el impuesto sobre la renta y ver cómo hago esto. Y si soy empleado del gobierno, voy a adulterar la factura para que me quede algo para mí. Obran iniquidad, planifican la maldad. Los ladrones, los rateros. Ahora no hay nadie en la calle, podemos asaltar más fácilmente. Dice el versículo número 2, versículo 3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Hay hombres malvados que desde el vientre de su madre son malvados. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el aspi, sordo que cierra su oído. Hay hombres que han oído el evangelio una y otra vez y siguen haciendo lo mismo. Son como la serpiente que no oyen. Versículo 6. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Sean disipados como agua que corren. Cuando disparen sus saetas, sean hechos pedazos. Entonces el Espíritu de gracia pide juicio contra ellos. Versículo 9. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Habrá hombres que serán arrebatados.
y llevados a condenación eterna. Versículo 10. Se alegrará el justo cuando viere la venganza. Sus pies lavará en la sangre del impío. Dicho de otro modo, que cuando nosotros vemos el juicio de esta pandemia, del coronavirus y de las muertes que está trayendo, y aún el miedo que nos está dando, damos gracias a Dios. ¿Y por qué? Hay un Dios que juzga en la tierra. Los políticos corruptos, los ladrones, los impíos que no saben ir a la gracia de Dios, hay un Dios que juzga en la tierra. Dice la Escritura, no yo. Verso 10. Se alegrará el justo cuando viere la venganza. Verso 11. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Hermanos, alguien ha dicho que si no hubiera adversidad, si no hubiera providencias adversas, muchos de nosotros no permaneceríamos en la gracia. En el Salmo 30, en el versículo número 6, David escribió de esta manera: yo dije en medio de mi prosperidad, no seré movido jamás. Cuando todo le iba bien, él se sintió seguro. Había prosperado, estaba tranquilo, tenía seguro médico, tenía seguro de vida, una cuenta bancaria grande, vivía en comodidades. David estaba como era, un rey. Y dijo, no seré conmovido. Salmo 30, versículo 6. Pero a seguida en el versículo 7 dice lo contrario. Te airaste y casi muero. De modo que las providencias adversas como el coronavirus avivan nuestra fe. Estamos orando más que nunca. Hermanos amados, esta iglesia tiene más de 460 miembros. En los cultos de oración a veces vienen 60, 70, una asistencia baja. Los domingos en la tarde una asistencia baja, pero ahora están orando todos los días. Se reúnen en grupo, de forma virtual por el internet. Hay peticiones de oración que se mandan y oramos todos siempre. Delante de Dios es como si estuviésemos en el edificio reunidos, porque son un solo espíritu, de modo que ha venido para bien, para fortalecer nuestra fe y para congregarnos más a menudo. Nos congregamos a diario. Gloria sean a nuestro Dios. Así que aunque pase lo que pase, nosotros podemos decir como Job, aunque mi fe se haya debilitado, aunque fui débil antes de la pandemia, ahora que ha venido la pandemia, decimos a una sola voz, mi Redentor vive. Job capítulo 19, verso número 25. Y como agrega en el Nuevo Testamento Pedro, por ahora, si es necesario, estéis afligidos momentáneamente por diversas pruebas. Finalmente, no quisiera despedirme sin hablar unas palabras a los amigos, porque estimo, espero y pido a los hermanos que vean esto en su familia. Si usted es miembro de la iglesia y usted es el único cristiano, pídale a toda la familia para que se reúnan y oigan la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos llamados a ser instrumentos de gracia y salvación. Así que, amigo, considera el coronavirus como un mensaje de Cristo para salvarte. Hay un texto en las Escrituras que cuando uno lo lee en tiempos de tranquilidad y prosperidad, le suena distante. Pero al leerlo en esta situación, yo espero, como me ha sucedido a mí, que te suene cercano. Oiga lo que dice el libro de Apocalipsis, querido amigo, y lo digo para llamarte a salvación, que tú tomes el coronavirus como la voz de Dios llamándote al arrepentimiento hacia Él y la fe en el Señor Jesucristo y tú seas salvo.
Así que he dicho y repito que hay un pasaje que en las ocasiones de quietud se ve distante, pero no tanto ahora, ahora se ve cercano. Y leo: los reyes de la tierra, es decir, los presidentes, los grandes, los multimillonarios, los comandantes, los ricos, los poderosos, todo esclavo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Y decían a las montañas y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 y 16. Repito, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, los multimillonarios, los grandes, los pequeños, todos. Va a llegar un momento, estamos en el coronavirus, suponte que el granizo que habla Apocalipsis, que va a ser un asteroide enorme que va a caer sobre la tierra, caiga en 2 semanas, y que venga un temblor de tierra, y que venga otra pandemia, y que vengan males, pestilencia. Los ricos, que no le vale de nada, como decía un multimillonario italiano: me iba a cambiar, entré a mi ropero, ropa interior de primera, de seda, pantalones a la moda, corbatas, un carro carísimo, y ahora no me sirve de nada, tengo que estar trancado. O como dijo una joven de España, que su abuelo murió de coronavirus, un multimillonario, pero él estaba que no lo podían ni ver podían. Y ella dijo: ¿de qué nos ha servido el dinero? Una sola cosa te ha de servir: Jesucristo. Y finalmente traigo a ti, querido amigo, su palabra. Ponme atención, querido amigo, niño, joven, adulto, mayor, viejo, como quiera. Tú que estás en Cristo, oye esto: el amor de Dios para contigo. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del incrédulo, sino que se vuelve el incrédulo de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos y vivid. Ezequiel capítulo 33, versículo número 11. Amigo pecador, ¿por qué quieres morir? ¿Por qué quieres condenarte? ¡Vive! Amigo, a Dios le es más fácil destruirte o matarte que salvarte. Y ha mandado el coronavirus para llamarte. Oh, iglesia de Cristo, roguemos a nuestro Dios: abre nuestros ojos para verte, nuestro oído para oírte, nuestras voces para orarte y nuestros labios para clamar a ti. Dios tenga misericordia de nosotros. Y termino con el texto con el cual iniciamos. La voz de Jehová clama a la ciudad: es sabio temer a tu nombre, prestad atención al castigo y a quien lo establece. Gloria a Cristo en su iglesia por todos los siglos. Amén. Oramos. Señor Dios y Padre nuestro, a ti las gracias por darnos a tu Hijo Jesucristo. Oh, esa figura que vemos en tu palabra, que tú que estás sentado en el trono y a tu derecha está como un cordero inmolado, nos es tan consoladora, que la ira tuya, tu enojo, tú lo saciaste en el cordero tuyo que quita el pecado del mundo. Gloria sea dada a Jesucristo. Señor, aumenta nuestra fe, quita de nosotros esta plaga, presérvanos, guárdanos a nosotros, a nuestros hijos, a nuestras nietas, a nuestros pastores, a nuestros diáconos, a tu iglesia y a todo tu pueblo. Y sigue manifestando, como tú nos has enseñado, tu poder y tu compasión para salvar. Y nuevamente te suplicamos: perdona nuestros pecados, límpianos, aumenta nuestra fe, haznos crecer en tu gracia, porque te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.